amigos? Bienvenidos a nuestro programa Abriendo Caminos. Hoy vamos a abrir caminos con un programa sumamente especial que lo vamos a dividir en tres partes. Esta primera parte vamos a hablar de la historia de la Virgen de Coromoto. ¿Por qué? Porque la Virgen de Coromoto se quiso hacer venezolana. ¿Y sabes por qué? Bueno, pues tienes que escucharnos. Fíjate, el primer asunto importantísimo, interesantísimo de saber es que Cristóbal Colón llega a la América en 1492. Se regresa a España y en su tercer viaje, en 1498, es cuando llega a las costas de Venezuela y llega por el oriente, por donde están las tres islas, Margarita, Coche y Cubagua. Y allí en Margarita, Coche y Cubagua ellos se asientan. Claro, lo primero que hace Cristóbal Colón es sembrar la bandera de España, sembrar la cruz de Cristo y una bandera con la imagen de la Santísima Virgen. Y aquello lo vio tan espectacular, aquella vegetación tan sensacional, el agua del mar tan espectacular, y dijo, óyeme, esto es como llegar al paraíso, esto sin duda es una tierra de gracia. Y de ahí es de donde le viene el nombre a Venezuela de tierra de gracia. Ahora, los primeros asentamientos, los primeros españoles, cuando se asientan en la isla de Cubagua y la llaman a la ciudad, que este es el primer plano de la ciudad, la llaman Cádiz, Nueva Cádiz, porque ellos venían de un puerto llamado Cádiz. Entonces esta es la Nueva Cádiz. Pero como españoles, ellos eran muy amantes de la Virgen, muy amorosos de la Virgen, y trajeron con ellos, al poquito tiempo, traen con ellos una imagen preciosa de la Virgen, que es la Virgen Purísima. La Virgen Purísima siempre es la que no trae el niño, ¿sí? Que es la Inmaculada Concepción. Esta Virgen Purísima, preciosa, la tenían allí y le rendían veneración. Pero un día, en 1541 se desata un maremoto terrible. Y claro, como la isla de Cubagua es tan chiquita que el maremoto, pero estaba arrasando con absolutamente todo. Y los devotos agarraron a la Virgen y la sacan y se la llevan para la isla más grande, la isla de Margarita. Y dicen, no la vamos a dejar en la orillita, y buscan meterla para adentro, para adentro. Como los españoles verdaderamente eran muy católicos, ellos tenían una gran devoción al Espíritu Santo, que es parte de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y había un valle, y en ese valle del Espíritu Santo colocaron a la Virgen. Entonces allí pusieron a la Virgen Purísima en el Valle del Espíritu Santo. La llamaban la Virgen Purísima que está en el Valle del Espíritu Santo. La Virgen Purísima que está en el Valle del Espíritu Santo. Pero eso es muy largo. Y entonces, ¿qué se quedó? La Virgen del Valle. La Virgen del Valle es la primera advocación que llega, que traen a Venezuela. Absolutamente más nada, es nuestra primera advocación. Ahora, entre toda esta gente que vinieron españoles y vinieron portugueses también, vino un portugués llamado Juan Fernández de León. Y Juan Fernández de León viene hacia el occidente de Venezuela. Y aquí, en un estado que él era portugués y el estado lo conocemos como Portuguesa, ¿sí? En una ciudad que estaba circundada por el río Guanaguanare y el río Tucupido, establece una ciudad y la llaman la ciudad de Guanaguanare, que termina llamándose ciudad de Guanare. El problema es que era una ciudad en un lugar tan bueno y ahí vivían una porción de indígenas bajo el mando del cacique Coromoto, que dijeron los indígenas, dijeron, aquí no nos quedamos con esta gente, nada que ver, y huyeron hacia las montañas y hacia la selva. Pero hacia la selva, donde huyen, había una cantidad de pajaritos preciosos, unos pajaritos bellísimos, y estos pajaritos bellísimos en español se llaman alondras, pero en el lenguaje indígena se llaman cospes, y de allí le viene a ellos el nombre de indios cospes. Entonces el cospe era el lugar donde vivían las alondras, y como ellos no podían dormir en el piso, ahí en la selva, tenían que subirse a los árboles por una razón, porque había mucha mapanare, ¿sí? Y entonces ellos dormían en los árboles. Ahora, el cacique, dijimos que el cacique de esa tribu indígena se llamaba Coromoto. Pero es que Coromoto son dos palabras juntas. La palabra coro en indígena significa viento, tormenta,
Y la palabra moto en indígena significa detener. Por lo tanto, el cacique Coromoto lo llamaban así porque él detenía las tormentas, él detenía los vientos fuertes, él era el que le daba tranquilidad y paz. Pero nosotros tenemos ahora nuestra Virgen, que la llamamos la Virgen del Cacique Coromoto, es la Virgen de Coromoto, es la que detiene la tormenta. Y por eso nosotros debemos rezar y orar, Virgen de Coromoto, sé tú quien detenga la tormenta de mi familia, la tormenta que hay en mi casa, la tormenta que llevo yo por dentro, esa angustia, esa preocupación, la tormenta de mi comunidad, la tormenta de mi país, la tormenta, cualquier tipo de tormenta y angustia, ella está allí para detenerla, porque eso es lo que dice además de todo su nombre. Pero ¿cómo sucedió esto? Esto sucedió muy simpático, fue en 1651, por el río Guanaguanare, por aquí estaba paseando el cacique Coromoto junto con su esposa y con su familia, y en eso se le presenta y ven una bella señora. Esta bella señora cargaba un niño en los brazos y ella le sonríe, ellos le sonríen y dice, mira, el cacique le pregunta, ¿y usted qué quiere, bella señora? Y ella se le voltea y le dijo, yo quisiera que ustedes fueran donde los blancos, ¿sí? Le pidieran que les enseñaran, que les echaran agua en la cabeza para que ustedes puedan ir al cielo. Al cacique, aquella voz tan dulce, tan melodiosa, tan bonita, de aquella bella señora, aquella bella mujer, porque así la llamaba, bella señora, bella mujer, bella dama, ¿eh? No le quedó otra, ¿sí? Sino que dijo, por supuesto que vamos, ¿sí? Y al poco tiempo pasó por allí uno de los españoles que se llamaba Juan Sánchez. Y Juan Sánchez pasa por allí y lo detiene el cacique Coromoto y le dice, nosotros queremos ir donde están ustedes para que ustedes nos enseñen, nos echen agua en la cabeza y nosotros podamos ir al cielo. Bueno, Juan Sánchez, lo que ellos no habían logrado en una cantidad de años, ahora de repente es el propio cacique Coromoto el que se lo está diciendo. Y le dice, no se preocupe, yo voy a hacer unos oficios y cuando regrese dentro de 8 días, tengan preparado todo y nosotros nos vamos para allá. Efectivamente, a los 8 días prepararon todo y se fueron a vivir al lado de donde estaban los españoles. Y allí había un sacerdote capuchino que les enseñaba los principios de la fe religiosa, los principios de la fe católica. Pasa el tiempo, pasa un poco de tiempo, y la verdad es que el cacique Coromoto empezó a sentirse un poco mal, porque bueno, en la selva tenía todo, frutas, verduras, agua, fresco, y aquí no, esto era un sitio árido, ustedes tenían que sembrar, tenían que echar agua, tenían que cosechar, tenían que esperar, pasaban calor, y el indio Coromoto, el cacique Coromoto, cada día se ponía más bravo consigo mismo, porque él era el que había aceptado ir, ¿eh? Y pues los otros estaban felices y contentos, pero un 7 de septiembre de 1652, el sacerdote y los españoles le dicen, mañana la Iglesia Católica Universal celebra el día del cumpleaños de la Santísima Virgen, es decir, de la bella dama, de la bella mujer, la que los trajo hasta aquí. Sería un día apropiadísimo para que ustedes se bautizaran. Oye, a todos les pareció estupendo, pero el cacique se puso furioso y dijo, es que no puedo, no lo aguanto, no lo soporto. Y todos empezaron a prepararse, era 7 de septiembre, para el día siguiente, que era 8 de septiembre. Y ese 8 de septiembre, en la mañana temprano, el cacique Coromoto sale de su choza furibundo y se interna dentro de la selva y no quiere hacer nada. Mientras tanto, los otros indígenas, todos, se bautizaron, tuvieron una ceremonia bellísima, pasaron el día estupendo. Y ya cuando va a caer la tarde, llega el cacique de regreso a su casa. Cuando el cacique llega de regreso a su casa, está allí su esposa, la cuñada y el sobrino. Y él, furioso, llega y ¡ra!, se tira sobre el catre. Y en eso, en toda la puerta, ve una gran luz.
Y a esta bella dama, esta bella señora que él tenía ya mucho tiempo que no la había visto, porque la había visto al principio, cuando ella lo invitó para que se fueran a vivir junto a los que le iban a enseñar acerca de la fe, ya no la había vuelto a ver y ahora la vuelve a ver. Y como estaba con tanta rabia, ¿ve?, se incorpora en el catre y le dice: ¿sabes qué? Con matarte me dejarás en paz porque me tienes obstinado. Yo lo que quiero es irme de aquí. ¿Ve? Y agarra el arco y flecha y lo carga para flecharla, pero ella viene avanzando y se le viene acercando. Y como se le viene acercando, él tiene que zumbar el arco y la flecha, ¿no? Y lo único que hace es que se le abalanza encima. Él no tenía ya nada en las manos y se le abalanza encima. Y agarra y de repente dice: la atrapé, la agarré, la tengo, aquí la tengo. ¿Ve? Y efectivamente la mano le brillaba. ¿Ve? Y a todas estas, la esposa y la cuñada y el sobrino le dice: abre la mano, ¿qué tienes? Y cuando él abre la mano, ve una imagen chiquitica, con la Virgen y el niño, ¿sí? Y además de todo, le brillaba. A todas estas, la esposa le decía: pero bueno, ¿cómo se te ocurre haberle pegado esos gritos? ¿Cómo se te ocurre haber dicho todas estas cosas? Pero él dijo: ¿sabes cómo es la cosa? A mí no me importa. ¿Sabes cómo es? La voy a agarrar y te voy a quemar. Y la veía la imagen que tenía en la mano y le decía: y ahora te voy a quemar. Y agarró una hoja de plátano, le envolvió y la puso en la parte de arriba del techo de la choza. Y se acostó a dormir. Estaba cansado. Pero el sobrino de 12 años, para que ustedes vean la importancia de los niños, la importancia de la gente, el sobrino de 12 años la está viendo y le dice: espera que el tío se duerma, y calladito a la boca agarra la imagen y sale corriendo con la imagen envuelta en la hoja de plátano para llevársela a Juan Sánchez. Llega donde Juan Sánchez y le dice: señor Sánchez, mire. Abre la hoja de plátano y encuentra la imagen de la Virgen con el niño Jesús, y que salen rayos y luces. No podían entender, no podían creer lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué hace? Inmediatamente Juan Sánchez le prende una velita, ¿ves? Dice: esto hay que cuidarlo, hay que reverenciarlo, porque esto evidentemente es del cielo. Esto no es hecho de nadie, esto es evidentemente del cielo. Es más, en el tiempo le construyó una choza, una especie de capilla, para tenerla allí, para que la gente la reverenciara, la venerara. Pero desde el primer momento en que le puso la velita, empezó a hacer milagros la Virgen. Llegó una persona con un niño enfermo, le curó el niño enfermo. Los milagros empezaron a sucederse, pero a una velocidad increíble. A todas estas el cacique Coromoto no tiene la menor idea. Él estaba durmiendo y cuando se despierta en la mañana, cumple con su promesa. Sale de la choza y ¡pah!, le prende fuego. Dice: la maté. La Virgen se escapó. Ella no se iba a dejar así nada más. Amigos, y él sale corriendo hacia la selva. Pero cuando él sale corriendo hacia la selva, ¿qué sucede? Una mapanare lo pica y lo pica en la pierna, ¿sí? Y cuando él siente que el veneno le empieza a subir, dice: no hay vuelta, me muero. Y en el momento de la chiquitica, como nos pasa a todos, amigos, en el momento de la chiquitica reconsideramos y empezó a pegar gritos: yo quiero que me echen agua en la cabeza porque me quiero ir al cielo, quiero que me echen agua en la cabeza porque me quiero ir al cielo. Y entonces, ¿qué pasó? Pasaba por ahí un señor que era de Barinas, un español que era de Barinas. Y aquí está la importancia de conocer el catecismo, de saber lo que dice la fe, porque el catecismo dice que toda persona bautizada, en caso de emergencia, puede bautizar a otro. Y entonces, ¿qué hizo el señor de Barinas? Agarró un poco de agua y se la echa sobre la cabeza al cacique Coromoto y le dice: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y le puso el nombre de Ángel Custodio. El cacique Coromoto, ahora con un nombre cristiano, Ángel Custodio, le dice: llévame a Soropo, donde están los otros,
porque necesito darles un mensaje. Y aquí es donde el cacique Coromoto se convierte en el primer gran apóstol. El primer apóstol de la Virgen de Coromoto es nada más y nada menos que el cacique. ¿Por qué? Porque él llega donde están los otros y les dice: ustedes se tienen que quedar aquí, este que está aquí se va a morir, pero ya yo recibí el agua y yo voy a ir al cielo. Y ustedes se tienen que quedar aquí y ustedes tienen que aprender y ustedes tienen que saber. ¿Y por qué tienen que aprender y saber? Por una razón muy sencilla, porque ustedes tienen que también llegar al cielo, ¿sí? Al poco tiempo el cacique Coromoto fallece, pero los indígenas cada vez aumentaban más en número y aumentaron en número que los españoles dedicaron a un sacerdote, a un capuchino, que es bueno recordarlo porque es bueno ser agradecido. Y ese sacerdote capuchino se llamaba Fray José de Nájera. Y Fray José de Nájera le bautiza de nuevo el lugar donde ellos viven y le pone como San José de la Aparición. ¿Por qué? Porque ahí se apareció la Virgen y como San José es el esposo de la Virgen, San José de la Aparición. Así se llamó el nuevo pueblo donde vivían ellos. Yo quiero que resaltemos una cosa muy importante. Hay unas características que son únicas en esta aparición de la Virgen de Coromoto, que no existe en ninguna de las otras apariciones de la Virgen en el mundo. Es única de Venezuela. Primer punto, es la única vez que se aparece a una familia entera. Porque la Virgen se aparece a niñitos, a jóvenes, a una muchacha, a una monja, pero la primera vez que se aparece a una familia completa y la única vez porque no se ha vuelto a aparecer más, por lo tanto ella está dando un mensaje de familia. La familia es importante, la familia papá, hombre, mamá, mujer, con hijos, eso es importante. Lo primero que está diciendo la Virgen. Luego, es de las escasas apariciones que la Virgen tiene el nombre del vidente. Porque si nosotros nos vamos para Fátima, la Virgen se llama la Virgen de Fátima, no se llama la Virgen de los Tres Pastorcitos. En Lourdes se llama la Virgen de Lourdes, no la Virgen de Bernardita. Aquí se llama la Virgen de Coromoto, es decir, el nombre del vidente, y además de todo, el nombre del vidente era masculino. Por lo tanto, por eso es que en Venezuela Coromoto se llaman hombres y Coromoto se llaman mujeres, porque la Virgen de Coromoto. Un punto importantísimo que en esta aparición la Virgen le está pidiendo a los venezolanos que se bauticen y se incorporen a la Iglesia Católica. La Virgen que se le aparece al cacique, al verdaderamente autóctono venezolano, le está diciendo: yo quiero que ustedes pertenezcan a la Iglesia Católica, no a esa cantidad de iglesias que andan por ahí, no, que todos son inventos de la gente, no. Quiero que pertenezcas a la Iglesia Católica, a la iglesia que Cristo fundó, donde el Papa es el jefe de la iglesia. Esa es la iglesia que yo quiero que ustedes pertenezcan. Y por eso los manda a estudiar y por eso los manda a que se bauticen para que vayan al cielo. Pertenencia a la Iglesia Católica, muy importante, es mensaje de la Virgen. Y la otra es: vivan en unión con otras personas de raza diferente y culturas diferentes a las de ustedes. Es decir, él les dijo: vayan donde los blancos. Los indígenas son más trigueñitos, ellos claritos sabían. Los blancos, ellos tienen otra cultura, comen otras cosas, tienen otras fiestas. Pero entonces, si vamos a vivir unos al lado de los otros, tenemos que aprender a vivir en armonía, tenemos que aprender a vivir en unidad. Y un punto importantísimo es que ella deja su imagen como reliquia. Ella, como constatación de su aparición, deja su imagen en forma física en la mano del cacique. Pero para más remate, ¿qué día fue que se apareció? El 8 de septiembre. Ese día la Iglesia Católica celebra el cumpleaños de la Virgen. Entonces ella quiso venir a festejar su cumpleaños aquí con nosotros los venezolanos. Por eso tenemos que decir, la Virgen se quiso hacer parte de Venezuela, se quiso hacer venezolana. Y esta es de las historias más documentadas que hay. Y uno de los que más la ha documentado es el hermano Nectario María, un hermano de las escuelas cristianas, un hermano de La Salle, un francés que vino en 1922 y se dedicó a trabajar en colegio, pero al mismo tiempo estudiaba muchísimo. Y él firmaba sus artículos sobre la Virgen como Chonei Mereguá, que quiere decir, en lengua indígena, quiere decir el hijo de María. Y vivió durante 93 años, está enterrado en Venezuela a los pies de la Virgen, y allí
Este hermano Nectario María es a quien le debemos la mayor parte de los estudios de la Virgen de Coromoto y de las advocaciones marianas en Venezuela. A otro a quien le debemos muchísimo es a Monseñor Alfonso de Jesús Alfonso Vaz, porque él fue el que se empeñó en el trabajo de la basílica, en el trabajo de hacer del lugar donde se apareció la Virgen, aunque era muy difícil de construir, de hacer la basílica. Esta es la gran basílica y estas son las hermanas siervas del Santísimo que se ocuparon y se ocupan de mantener la basílica y de cuidar la basílica y de cuidar evidentemente a la Santísima Virgen. La fiesta de la Virgen de Coromoto se celebra el 8 de septiembre, que es el día de su aparición, pero se celebra también el 11 de septiembre, porque el 11 de septiembre el Papa Pío XII la coronó como patrona de Venezuela. Pero el 8 de septiembre se celebra la Virgen del Valle, la Virgen de la Caridad del Cobre, todas las imágenes de la Virgen celebran su fiesta el 8 de septiembre. ¿Por qué? Porque es el día del nacimiento de la Virgen. Pero como ella se apareció el 8 de septiembre, entonces dentro de la basílica hay grandes festejos con los indios cospes vestidos a su usanza y vestidos a como ellos estaban vestidos. Hay un punto muy interesante, que hay otra fiesta que se celebra que es el 2 de febrero, porque Juan Sánchez tuvo la reliquia durante año y medio en esa choza que nosotros vimos anteriormente, y año y medio después él la lleva en procesión 25 kilómetros desde el lugar de la aparición hasta en la catedral de Guanare, la lleva y se la entrega oficialmente a la iglesia. Por eso tiene la fiesta del 2 de febrero, del 8 de septiembre y del 11 de septiembre. Hay un punto muy interesante que a ella se le conoce como la Virgen del Agua, y al mismo tiempo que es la Virgen del Agua, es la Virgen de la familia, la Virgen que pide que vivamos y unidos juntos. Hay un punto importantísimo. San Lucas, en el año 61 después de Cristo, le pidieron que pintara, el obispo de Nápoles le pidió que pintara una imagen de la Virgen, y él le pintó esta imagen de la Virgen. Amigos, esta imagen de la Virgen que le pinta San Lucas en el año 61 después de Cristo es la imagen desde donde empieza el primer culto, porque la gente la vio que era tan bonita y con ella se inicia el culto a la Virgen María. El culto a la Virgen María se inicia con esta imagen y en 1652 se aparece la Virgen exactamente en la misma forma, con las mismas columnas, sentada con la corona, con el niño en los brazos, ¿sí? Exactamente igual una que la otra. Es muy importante porque esto no se da en ninguna otra parte del mundo. Amigos, Simón Bolívar, cuando venía de Mérida, en 1822, cuando venía de Mérida y iba hacia Carabobo, se detiene en Guanare, y en Guanare se detiene y le dice, se arrodilla frente a la Virgen de Coromoto y le dice a la Virgen de Coromoto: vengo para tener una batalla sumamente importante para nuestra patria. Aquí de rodillas te pido que nos ayudes. Y él con todo su ejército le pide que los ayude. Señores, un mes después exactamente, el 24 de junio de 1821, estaba Simón Bolívar sellando nuestra independencia en Carabobo. La Virgen de Coromoto quiso aparecerse en Venezuela, quiso aparecerse a una familia, quiso estar entre nosotros el día de su cumpleaños, quiso que nosotros los venezolanos la conociéramos a ella, para que a través de ella conociéramos a su Hijo Jesús, porque Jesús es Dios, amigos, y con Dios siempre ganamos.